Ok. Bueno, a pesar de que no han llegado todos, vamos a empezar, como siempre, con la pregunta del millón. ¿Mm? ¿Cómo les fue? Pero antes de eso, les voy a mostrar una cosita que tengo, si me permiten, ya, eh, para que la veamos. Esto es más o menos el periplo de Ulises, ya, más o menos general, así para que tengamos una idea. No está hasta el final, ¿no? Porque, bueno, porque hay que dejar esto de aquí para empezar y para entrar, ¿no es cierto? Esto es una fotografía con el señor Schliemann, ¿m? En sus primeras excavaciones en Troya, desde donde va a partir nuestro viaje de este caballero llamado Ulises, ¿no? Ahí se ve, no se puede ver mejor en realidad, pero es de las primeras fotos. ¿M? Aquí tenemos una foto de Google Maps que nos muestra desde la altura el sitio de Troya. Esto está, como ustedes saben, en la actual costa turca. ¿Mm? Ahí se ven, ¿no? Y aquí se ven algunos pedazos, digamos, de las ruinas. ¿Mm? De aquí parte nuestro querido y no tan querido por algunos viajantes. ¿Mm? Y este es en general, esto es más o menos, ya les voy a ir explicando por qué hay tantas líneas. Este es más o menos el viaje. ¿Ah? Eh, Ahí viene la Andrea. Pero que entre para aprovechar que no se pierda nada. Entonces, este es, grosso modo, el viaje. Todo esto corresponde a hipótesis, sin lugar a dudas, ¿no? Eh, el universo es el universo del Mediterráneo. Bueno, tenemos aquí el sitio de Troya. ¿Mm? Estos son el Bósforo y los Dardanelos, más atrás, ¿no? Eh, de aquí, el viaje parte primero hacia la isla de Ténedos, que es una isla que hoy en día pertenece a Turquía, ¿no? Pasan por ahí, ¿no? Estos son sitios históricos, digamos, conocidos. Luego hace, espérense, no, tengo que ir para atrás, tengo que ir para atrás, de Troya. De ahí se va a donde los Sicones arriba y de ahí sale corriendo camino a Ítaca. En realidad no en línea recta, sino que pasa por todos los cabos y llega al cabo Malea. Este es el cabo Malea, que es la punta del Peloponeso. Monemvasia está como por ahí, un poquito más arriba. Y aquí es donde lo sorprenden, ¿no es cierto?, los vientos. ¿Ah? Y parte derecho de ahí, se va derecho hacia este lugar de los lotófagos. Es un lugar supuesto, ¿no? Pero que se desprende básicamente del hecho de que en el libro, en el poema, dice que viaja 9 días en línea recta, desde el cabo Malea, en línea recta hacia la puesta del sol. Y más o menos esta es la línea recta. En lo personal, yo pensaría que es más bien este lado acá, una ensenada como esta, ¿m? Porque aparentemente es más plana, digamos, ¿no? Esto es más alto y más escarpado. De ahí, de los lotófagos, va, ¿no es cierto?, a donde los cíclopes. Aquí hay un tema con los cíclopes. Se supone que los cíclopes están y se encuentran en Sicilia. ¿Sí? Hay dos, hay dos versiones de entre las más, digamos, entre las que más se discuten. La otra versión sostiene que en realidad el universo de los cíclopes es más bien al norte de Siracusa, bajo los pies del volcán del Etna, Etna. ¿no?
¿Por qué? Porque se supone y se dice que en realidad los cíclopes corresponden a una personificación de los volcanes, ¿no? Un solo ojo, los fabricantes del trueno, ¿no es cierto?, los fabricantes del rayo. Nosotros sabemos que en las erupciones volcánicas se producen también rayos y centellas, ¿no? Por los gases que salen, el choque con el aire, por los choques eléctricos. Sin embargo, hay otros que sostienen, uy, ¿dónde está ahí? Hay otros que sostienen que debería ser en esta punta de acá, a mí me parece más, no sé si más lógico, porque es más recta la línea del viaje de lo que se supone que sería el viaje a la isla de Eolo, ¿no? No nos dice cuántos días pasa a la isla de Eolo, ¿m? Pero la isla de Eolo en realidad aparentemente es esta de acá, es como lo más lógico porque es una isla, es una de las islas más ventosas, ¿no?, en el Mediterráneo. Los vientos no paran, los vientos son de grandes velocidades, ¿no? Alcanzan más de los 45 kilómetros por hora y además son vientos provenientes de distintas latitudes, ¿no? O sea, no hay una predominancia como en algunos otros, que es predominancia de viento suroeste o viento sureste o viento norte, pero que aquí, en este lugar, los vientos son bastante remolinados, lo que daría pie para pensar, ¿no es cierto?, que el señor Eolo vive ahí porque ahí maneja todos los vientos y los suelta cuando cree, ¿no? En nuestro viaje, don Ulises se va al país, ahí lo llevan los vientos donde los lestrigones. Y hay quienes sostienen, hay varias hipótesis, ¿ah? Bueno, hay quienes dicen cosas distintas. Pero una de las más posibles, aparentemente, es esta de los lestrigones en la zona de Sardeña, de Cerdeña, perdón, ¿no? De donde pasaría, ¿no es cierto?, a la isla de Circe. Y hay dos lugares para la isla de Circe. Uno sería en este punto que dice este de acá, el 41 norte con el 13 este, porque ahí todavía hay un lugar que se llama Monte Circeno, el monte de Circe, en fin. Pero hay otra tesis que nos lleva de la isla de Olo hacia Menorca, porque hay una descripción en la entrada de los Lestrigones, no sé si ustedes la recordarán, es probable que no, en que la entrada de los Lestrigones aparece descrita como una especie de fiordo en el fondo que se interna bien adentro de la isla, ¿no? En que a ambos lados hay una, ¿no es cierto?, se ven los murallones de tierra, ¿no? Y donde no hay oleaje. Y efectivamente, en ese lugar, en Menorca, ¿no?, hay una entrada que es muy similar. Ustedes la pueden buscar ahí en Google Maps, porque ahora si la busco yo me voy a demorar un montón. ¿Ah? De ahí, entonces, hay dos versiones también con respecto al quehacer, ¿no es cierto?, de dónde está la isla de nuestra querida Circe. Una lo pone, ¿no es cierto?, en este lugar aquí, que es un poco antes de la entrada a Escila, digamos, al paso de Messina, ¿no?, que parece ser lo más probable porque es una isla y tiene, digamos, además, la conformación geográfica que, que nos es descrita, en cierto sentido, ¿no es cierto?, por la Odisea, es decir, un lugar de acceso, pero al que hay que subirse a algún promontorio. ¿Mm? Y de ahí eh, no seguimos porque terminamos en Circe, todavía no vamos, nos falta ir hacia donde seguimos, ¿no? Pero estas serían, digamos, las posibles salidas de los lestrigones, desde los lestrigones hacia la isla de Circe, ¿no? Este, este es el total del viaje aquí en esto, más o menos. Ahí está esta confusión, que hay dos puntos de los lestrigones y dos puntos de Circe, ¿no? Eh,
aquí va a ir, digamos, hacia, hacia la tierra, ¿no es cierto?, hacia el mundo de los muertos, y hay razones para pensar que sea esta por una, como decía, el lugar de Circe, como decía, por razones geográficas, y hay otra que podría ser esta porque los españoles traducen cierzo, ¿m? El viento suave que empujaría la barca directamente. Y es un viento que viene más o menos, el cierzo es un viento de Asturias, ¿ah? Entonces es una mala traducción, porque no nos da muy claramente la dirección, pero aparentemente es un viento fuerte que viene desde el oeste, oeste así, un poco torcido hacia el norte, que sería esto. A mí me tinca más esta, ¿ah? Pero en fin, yo soy nadie, así que eso era lo que les quería compartir, para que tengamos así más o menos una idea de cómo vamos, ¿no? ¿Cómo les fue, po? Como preguntaba mi querido profesor, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue con la lectura? ¿Qué impresiones tuvieron y qué les pasó con este cuento, ¿no?, tan lastimero que empieza a contar Ulises, ¿no?, en, en este canto octavo, no, en este canto noveno, ¿no?, en la corte feácea. En realidad es bien corta la historia, ¿ah?, lo que él cuenta, porque nosotros, yo recuerdo que desde niño uno crecía con esta historia de los cíclopes, ¿no es cierto?, la historia de los lestrigones, que eran tan tremendos, pero son pocos párrafos, ¿ah? No, no da Mm. para cantos enteros, ¿no? Pero hay cosas. Gracias a Dios, porque, porque de lo bueno poco, porque en realidad mi experiencia fue, mira, bastante curiosa, porque yo soy una persona muy visual, yo me dedicaba más bien a la parte estética de pintura, de escultura, y, y siempre he dado mucha importancia a a la parte visual, la fotografía, el cine. Pero en esta parte, yo quedé impactada con la historia de los ciclos, o sea, cerré ese el capítulo 9 y quedé choqueada. Y cuando después de algunos días tuve el valor de para terminar, empezar el capítulo 10, yo tuve una experiencia estética bastante potente porque me reencontré con la parte auditiva, con mi ¿Ya? oído ¿Ya? que espérate un segundo que quiero rebuscarla porque lo encontré, no sé, glorioso, no sé cómo decir, pero por supuesto que no lo voy a encontrar porque no lo marco ni nada. Pero Pero en el tenemos canto, paciencia. no, bueno, pero en el canto 10 cuando va donde Circe y, y vuelven, el amigo lo implora, el amigo, ¿cómo se llama? Euriloco, lo Euríloco. implora de que no, sí, que no vaya porque él había visto lo que le había pasado a los compañeros y lo implora en la orilla del mar y qué sé yo, y le dice todo lo que tiene que decirle de que no vaya. Ulises termina su cosa diciendo de que, dice, al final termina diciendo, pues me impulsa una fuerza invencible. Y a mí esta palabra de la fuerza invencible, dije, ¿cómo tú la muestras en pintura? ¿Cómo la muestras en escultura, en un teatro, en una foto? Y ahí me volvió a agarrar lo que un poquito yo había despreciado en realidad porque tengo un oído de tarro y entonces me voy a lo que es más potente, ¿no? Pero esta cosa de decir, no voy a hacerte caso porque a mí me embarga, me llena una fuerza indecible, dice, ¿no? Invencible para ir donde están mis compañeros. Yo tuve escalofríos, no quiero decir escalofríos estéticos, pero casi, o sea, una cosa, a mí me quitó el aliento, o sea, a mí lo que me pasa con Ulises es que no deja de sorprenderme
Y hoy día mi hija me dijo que yo era una fascista porque yo le dije que no, yo si fuera alguien que tuviera un poder, yo prohibiría a la gente que saliera a la calle sin leer la Odisea. Y me dijo, mamá, eres muy fascista. Si el fascismo es eso, bienvenido. O sea, lo encontré, pero estoy realmente teniendo una experiencia maravillosa. Y como te digo, la parte importante es que es auditiva. Me Mm. acordé de la Natalia, no, la Gómez creo que es la otra, Ramos. Ramos, que es cuando ella hablaba del ritmo, ¿no? Y Mm. que es cierto, hay una potente fuerza auditiva, no sé cómo decirla, que Sí. yo esto lo leí en voz alta, supuesto que sola, pero en voz alta, y eso te va como embargando. O sea, no quiero poner la música, yo soy ignorante en cuanto a música, pero es realmente una cosa muy potente la experiencia de leer este libro. Sí. Realmente, no me lo habría imaginado, ¿ah? O sea, supera mis expectativas. No Increíble. interrumpo más. No, no interrumpe absolutamente nada. No, no, De eso se pero trata, de que intercambiemos nuestras opiniones. Don Sergio Valdivieso. Sí. Oye, Mergen, eres muy artista, ¿eh? Te pasaste. No, súper, te encuentro una sensibilidad gigante, increíble, no, fantástica. este es el video de mi hija. Yo Ya. soy Janina. Lo que pasa es que no sé, Ah, Janina. una Janina, vez lo perdón, cambiamos, Janina. pero ¿te Perdona, acuerdas? discúlpame. Lo grabamos. No, me da lo mismo. Ah, sí, ya, bueno. Llámame como quieras, da lo mismo. Sí, no, yo quiero agarrarme un poco de lo que tú dices un poco, ¿ah? Pero en otro, como mirado de otro lado un poco. Eh, Al final de estos dos capítulos, que son las cosas más increíbles que pasan, digamos, que pasa Ulises, uno se pregunta, ¿quién es Ulises? O sea, este personaje es una cosa muy proteiforme, muy extraña. Mm. Y no entiendo bien todavía quién es Ulises. O sea, ¿cómo surgió Ulises y qué representa para los dioses? Porque uno ve que Ulises es como el centro de todas las contradicciones. Ulises, por un lado, es como que está en manos de los dioses, que son los que finalmente, bueno, sobre todo Poseidón, que le hace la vida difícil, pero que lo dejan en manos de situaciones muy terribles, pero al mismo tiempo él protegió a los dioses, porque en el último minuto siempre aparece una especie de tabla de salvación que lo salva, lo protege. Después Ulises es fiel a su mujer, pero al mismo tiempo es súper infiel. O sea, con todas las diosas tiene amores, aventuras, es invencible, pero al mismo tiempo es muy vulnerable. Protege a sus amigos, pero expone a sus amigos a la muerte. Eh, y está en manos de los dioses, pero al mismo tiempo somete a los dioses, que es una cosa sorprendente. O sea, me costó entender cómo con un cuchillo finalmente amenaza a Circe que la va a matar y entonces Circe hace todo lo que él quiere. Es una diosa. ¿Y cómo es que somete a una diosa si él es humano? Y por otro lado tiene esa otra cosa que es como una especie de vehículo de presagios y de mensajes, de destinos. Porque tú decías que los feacios, y también lo hizo el feacio, que hay una especie no sé cómo se dice, de no sé cómo se dice, bueno, que los Profecía, algo feacios así. eso, profecía que van a morir o van a desaparecer el día que una nave llegue, que va a ser la última nave que va a llegar donde ella, no sé qué. El Polifemo, cuando dice ya dice que también una vez vino o escuchó a parece también un adivino que le dijo que Ulises le iba a enterrar qué sé yo, que lo iba a dejar ciego. O sea, Ulises representa también una especie de vehículo del destino, él como vehículo del destino para... Entonces, es como que Ulises es todo, pero y además contradictorio. Es como, entonces encuentro como desafiante, interesante, entender quién es Ulises y por otro lado, tomando lo que decía Janina, ¿qué es esta fuerza invencible que lo impulsa? Porque es como que de repente uno dice, Ulises se mete la pata a los caballos,
porque yo a la cueva del Cíclope no me meto, pero ni amarrado. Y él va donde Circe y quiere. Entonces, ¿qué es esa fuerza invencible más allá de los hechos de fuerza es la fuerza del hombre que quiere saber y experimentar por sí mismo, que desafía a los dioses, ese tránsito de lo que es el hombre, pero en una dimensión distinta a lo que ha sido considerado hasta ahora, un hombre que es potente, que es poderoso, que hay algo también interesante en eso, por lo menos a mí me pareció. Natalia. Yo suscribo todo lo anterior, pero quería agregar además que desde el punto de vista de la estructura narrativa, en estos dos capítulos en concreto, en el capítulo 9, ¿no es cierto? Empieza, si uno lo ordenara cronológicamente, en el capítulo 9 comienza la historia, ¿no? Y eso es tremendamente interesante porque cuando uno piensa, porque me quedé pensando en lo que está diciendo Janina, ¿no es cierto? ¿Por qué uno dice que un texto es un clásico? ¿No? La pregunta que se hacía Calvino. Y me acordaba que en el siglo XX, ¿no es cierto? Se dice que el siglo XX renovó la novela porque, qué sé yo, la Virginia Woolf, o se decía que todos los clásicos del boom renovaron la novela, ¿no es cierto? Que Cortázar con Rayuela es el primero que escribe un texto que se lee en desorden, ¿no? Y claro, uno siempre dice que no, que el primero que lo hizo fue Homero, y está aquí justamente, ¿no es cierto? Porque la Odisea, el orden cronológico comienza en el 9, pero en realidad él hace que comience en esta historia de racontos, que luego lo hace la Virginia Woolf, pero son repeticiones de algo que hizo primero que nadie Homero y que después no se hizo durante toda la historia de la literatura hasta el siglo XX. Y creo que eso es extraordinario en términos de la historia de la narrativa. No lo volvió a hacer nadie. Entonces, cuando se atribuye que eso es algo de la vanguardia, no es de la vanguardia, estaba hecho acá. Bueno, son preguntas bien, o sea, son cosas bien interesantes todo lo que se ha dicho y proponen problemas de difícil solución, ¿no? Con respecto, digamos, a qué es la pregunta que se hacía Sergio, ¿no? ¿Qué es exactamente, quién es Ulises, ¿no? La verdad, de la verdad que yo creo, yo pienso que Ulises es precisamente, como tú planteabas, el prototipo de alguien que va cambiando de una visión de mundo a otra distinta, ¿no? Es decir, no, finalmente es un personaje que viene de una civilización como la micénica, en tanto que mito, ¿no? Que es una civilización de rapiña, básicamente, ¿no? De ejércitos que, porque si miramos la guerra de Troya, en realidad la guerra de Troya, todo lo que nos cuentan de los asaltos a los poblados vecinos a Troya son actos de rapiña, ¿no? A robar mujeres, oro, vino, comida, ¿no? De manera constante. Y es lo que acusa a Tersites, este soldado, ¿no es cierto?, que dice a Agamenón, no tienes las agallas para ir a hacer la guerra definitivamente a Troya y llevarnos a casa, y te llevas todo este tiempo peleando para hacer la rapiña, ¿no es cierto?, juntar mujeres, oro, qué sé yo, ¿no? Ulises funciona así, nos lo cuenta y nos queda claro en la historia con los sicones, o los sicones, ¿no? Que es realmente impresionante el desparpajo con el que cuenta eso, ¿no? Cómo van y roban sin sin ningún remilgo moral, finalmente, ¿no? Van, roban y en cuanto se ven copados salen arrancando. O sea, son una suerte como de piratas de tierra a la vez, ¿no? Y él también con los compañeros alegan un poco eso también, ¿no? En el sentido que, claro, por una parte él, ¿no? Como dice, los apoya, los salva, busca cuidarlos, pero los expone al peligro y tampoco reparte como correspondería, ¿no es cierto?, el botín, en lo que alegan. Es decir,
él en realidad, funciona prácticamente todo para sí mismo, ¿no? Pero ese es un personaje, a mi juicio, que tiene ese valor, digamos, de la fuerza, ¿no? Yo sigo creyendo en lo personal que el universo indoeuropeo, del cual descienden estas razas griegas, latinas y qué sé yo, y celtas, y los germánicos, ¿no? Es un pueblo fundamentalmente guerrero, es un pueblo fundamentalmente invasor, ¿no? No es un pueblo, eh, no es su avance por Europa no es el avance de un pueblo agricultor, ¿no? Básicamente, si uno piensa, por ejemplo, en este maridaje entre los distintos, digamos, sistemas teológicos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Nosotros tenemos la tendencia a pensar que los dioses griegos de masculino, ¿no? Como Zeus, Ares, ¿no? Son dioses que muy, muy indoeuropeos, ¿no? Que son de la fuerza, básicamente, son dioses de la fuerza bruta, y nos encontramos con que en realidad deidades de capas históricas más antiguas, como el caso de Demeter, ¿no? O el caso de la misma Atenea, ¿no? Son deidades más dedicadas a las labores sedentarias. Demeter es como la inventora de la agricultura, ¿no es cierto? Es la que enseña a los pueblos a cultivar el grano y hacer el pan finalmente, ¿no? Por eso es tan importante esa frase que pasa por alto muchas veces y es pueblos que comen pan, hombres que comen pan. Es decir, hombres o seres humanos que conocen del cultivo de la tierra, del trigo o la cebada, que conocen por lo tanto de la producción de la harina y que por lo tanto comen pan, ¿no? Eso aparece como un valor muy interesante, ¿no es cierto? Y lo encontramos también en un comentario que hace sobre el caso de Polifemo, cuando dice que no tienen asambleas y no tienen quienes hagan leyes, ¿no? Lo que nos daría a entender que lo humano, ¿cierto? Para este Ulises, que es un depredador en un cierto sentido, y no un depredador en otro sentido, porque tiene esta dualidad que tú bien señalas, ¿no? Esta cosa indefinible, que lo asemeja, como decía yo el otro día, un poco a un pulpo, ¿no? O sea, ¿qué es un pulpo? Va para allá, va para acá, se esconde, atrapa, tira tinta, eh, evade, se camufla en la roca, sale de la roca, y también, ¿no es cierto?, mientras cuida a sus crías, mientras espera el nacimiento de sus crías, deja de comer y se muere. O sea, hay una cuestión muy, muy extraña ahí, ¿no? Y un poco este cultivo de la ñagaza, digamos, del ardid, ¿no es cierto?, la metis, ¿no?, de los griegos, está bastante relacionada con eso, ¿no?, con la posibilidad de los miles de tentáculos para atrapar la presa, ¿no? Pero Ulises, ¿no es cierto?, al mismo tiempo hace este comentario porque estamos ya pensando en seres humanos, ¿no es cierto? Estamos pensando ya aparentemente en una sociedad que es una sociedad ya de orden más agrícola, ¿no es cierto? No solo de pastoreo, porque fíjate que cuando habla de los cíclopes, ¿no? Habla de los cíclopes que tienen las cabras, ¿no es cierto? Que cabras salvajes y todo se mueve con las cabras y la ordeña de las cabras, ¿no es cierto? De ganado, son ganaderos. En el universo micénico es poco lo que se habla de agricultura, se habla en general, ¿no es cierto?, de las cantidades de reses, de los caballos, ¿no es cierto?, de animales, ¿no? Pero se habla poco de agricultura, donde más se resalta la agricultura, en el caso de la Ilíada, ¿no?, es en la descripción del escudo que hace Festo. Bueno, eso lo veremos en algún minuto, si es que cuando haga yo la Ilíada, ¿no? Este universo, el universo de la Grecia nueva que crece, es un universo, sin embargo, agrícola, básicamente. O sea, el renacimiento, digamos, de la Grecia que sale del universo oscuro, esto históricamente hablando, es el universo de una Grecia que empieza a exportar aceite, que empieza a comprar trigo,
que empieza a moverse en torno a la agricultura. Está el poema de los trabajos y los días, que se lo he citado tantas veces, en que habla de la agricultura, ¿no es cierto? Y está esto que está en la Odisea de lo agrícola, ¿no? Eh, Hay una tendencia, ¿no es cierto? En la vuelta de Odiseo hay una tendencia, a mi entender, y a lo mejor estoy equivocado, pero a mi entender hay una tendencia al volver al ir a la tierra, ¿no? A la tierra, al cultivo. Eso es lo que yo creo que lo vamos a poder ver más adelante, ¿no? Es decir, a una relación, insisto, a una relación más directa con la naturaleza propiamente tal. Pero en este cuento, ¿no es cierto?, que empieza a contar de su salida de Troya, eh, en realidad es un fanfarrón. Está fanfarroneándose por una parte, ¿no es cierto? Está poniéndose muchas fichas, como dicen por ahí, ¿no? Eh, y finalmente, lo que él está buscando todavía en estos actos de gran arrojo, en el fondo él sigue pensando, y esto es muy interesante, creo, en su provecho personal, en ver si puede obtener oro, no sé, pues botines de guerra de alguna manera. Este arrojo imparable tiene que ver en el fondo con el pirata que vive en él, a mi entender, ¿no? Su entrega, en el fondo, todo lo que él hace, en ese sentido, es súper calculado, es como frío, ¿no? Él se queda con Circe, ¿no es cierto? Pero negocia, como te dije, hace un año ya nos tenemos que ir, tú me dijiste que no íbamos a poder ir, ¿no? O sea, él está haciendo negocio, es como casi como un fenicio común y corriente, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero está este otro que igual, ¿no? Tiene una necesidad de la tierra, creo yo, ¿no? Creo que ese es Ulises, ¿no? Ulises es como la imagen de un universo multivalórico todavía, ¿no? Porque todavía no se asienta una forma de entender muy bien las relaciones humanas en términos histórico-políticos, digamos, no sociales, ¿no? Es como la imagen de un proceso de transformación, creo yo, ¿no? Y en este proceso de transformación van muriendo los compañeros. Van muriendo los compañeros, los que lo han estado secundando en sus tropelías, ¿no? Porque son tropelías que propone él. O sea, es él al que se le ocurre ir, ¿no es cierto?, donde los sicones a robarles todo, y cuando ve que la cosa está oscura, se arrancando. ¿No? Es él, ¿no es cierto?, el que va y se da cuenta que sus amigos no lo van a ayudar en el caso de los lotófagos, y va y los saca, porque si no, no le van a ser útiles, ¿no? Es él el que lleva a sus compañeros a la cueva del Cíclope y los arriesga, pone su vida ahí, ¿no es cierto?, para beneficio propio. Llora a sus compañeros, pero igual no lo llora tanto, ¿no? Porque finalmente la última cena del Cíclope de sus dos compañeros le importa, pero le importa bien poco, le importa como mucho en la palabra nomás, ¿no? A él le importa salvarse fundamentalmente, ¿no? Inventa esa cuestión de que soy nadie, ¿no? Sí, muy ingenioso, ¿no? Entretenido. Sí. O sea, creo que tiene muchas lecturas, ¿ah? Pero así como en términos de la interrogante que planteabas tú, creo que va un poco por ahí, ¿no? Dígame, Mónica. Al escucharte se me hizo más claro a mí este Ulises de estos cantos, que me pareció, si lo pudiera decir en una palabra, extremadamente narcisista. ¿Ya? Como yo y mis intereses, yo quiero demostrar y probar mi propia fuerza, mi propia astucia, mis habilidades, con una desconsideración enorme por los hombres que lo acompañaban, ¿no? Casi despiadado me pareció de repente. Someterlos a cosas brutales, en que el riesgo de morir era muy alto. Por ejemplo, y siento que en la última parte de Circe, Euríloco, ¿no? Es como el juicio de realidad. Sí. Cuando él está invitando a la gente a ir hacia Circe, ¿no?
a volver para allá, Oriloco le dice, mira, córtala, para, nos expusiste a la muerte. Y de hecho algunos murieron, no volvieron. En ese sentido siento que, y le dice, tengo aquí la frase, Ulises el gran temerario, sus locuras trajeron la muerte a los suyos, ¿no? Y yo pienso que él necesitaba verse a sí mismo como este desafiante al destino, a cualquier costo. Por supuesto que él también tomaba el riesgo, ¿no? Él también está dentro de la cueva del cíclope, él también está con los lotafobos, en fin, pero me pareció muy narcisista, me cayó mal este Ulises de estos cantos, en verdad. Y lo otro que pensé es que cuando se repite una y otra vez lo de los llantos y los sollozos, yo pensé si en ese sentimiento de descarga, porque los llantos y sollozos y los gritos no son sentimientos de descarga, no solo estaba el llanto, sino que probablemente la rabia, la frustración, que se ve también cuando abren el odre de oro de los bienes. Claro. Que es la única vez, me parece a mí, en que los hombres lo desafían de alguna manera. No abiertamente, porque lo hacen a espaldas de él, pero se atreven a contrariarlo. Sí. Pero me pareció un héroe no muy heroico, la verdad, en estos casos. Natalia. ¿Sí? Me río no porque me ría lo que de ti, Mónica, sino que me sonrío porque yo le decía a Pedro lo mismo, ¿no? Que me cae muy mal Ulises, porque me parece intensamente narcisista. Me parece que prima en él el uso del otro todo el tiempo, ¿no? Como que nada en él es genuino, ¿no? Yo no le puedo creer nada de lo que hace, me parece que siempre está usando a los demás, ¿no? Me parece que la crueldad, por ejemplo, en el episodio del Cíclope es horrenda, ¿no? Es el uso del otro siempre. Pero también me llama la atención, como desde un punto de vista sociohistórico, cómo hasta donde vamos, el texto va jugando como en un espejo. Voy a usar una imagen poco adecuada, pero como a nivel de los hombres, ¿no es cierto? Son hombres que funcionan de un modo muy narcisista, con vínculos todos muy utilitarios, como que no aparece una vinculación amorosa en nadie, y lo mismo a nivel de los dioses, ¿no? Lo que parece aparentemente colaborativo después se revela como finalmente utilitario, ¿no? Salvo el único capítulo donde aparece algo más genuino, más hospitalario, más generoso, es en el reino de los feacios, que es el único lugar que no existe, ¿no? O sea, es el único que es un reino mítico. Y eso me parece que es significativo desde un punto de vista histórico. O sea, ¿qué pensará el autor como respecto de esta sociedad que está en extinción o está en crisis de este régimen, ¿no es cierto? Aristocrático, heroico, ¿no es cierto?, en crisis, cuando el único lugar donde priman vínculos más cuidadosos es el mítico. Y los otros parecieran vínculos tan de rapiña. Eso. Sí, bueno, es una gran observación, y yo creo que el tema con este relato, que además es un relato breve, pero muy contundente, como decía Janina, ¿no? O sea, menos mal que no es más largo, ¿no? Da cuenta precisamente de un personaje, y a mí eso es lo que me llama la atención, porque este mismo personaje, ¿no? Que hace tanto alarde de sí mismo, y no podemos olvidar que está haciéndolo en la corte de los feacios, está contando él, ¿no es cierto?, Alcino, toda su triste y tremenda historia de cómo los dioses lo persiguen y qué sé yo, ¿no? Tratando de, como ustedes bien dicen, ¿no?, ocultando un poco la realidad de los hechos, ¿no? Contando como una gran hazaña la crueldad máxima que hace con Polifemo, ¿no? Contando como una gran hazaña el que él se quedó con su barco
sin entrar en el Golfo de los Lestrigones y pudo salir rápido, llorando a sus compañeros, pero salió rápido. O sea, él sabía y tuvo ojo para ver que en el fondo no había que entrar, pero los compañeros sí fueron y entraron en ese golfo donde les llovieron las piedras, ¿no? O sea, es un personaje que está en la corte de los feacios finalmente vendiendo, pasando gato por liebre, yo creo, en ese sentido, en un sentido, si lo dijéramos moral, ¿no? Está vendiéndose como héroe y está transformando estas acciones, ¿no? Como acciones muy, muy eh, osadas, ¿no es cierto?, de mucho arrojo y de mucha valentía, pero sin ningún costo para él. O sea, el costo en el fondo eh, viene a ser su despojo de todas las cosas, su llegar desnudo y sin nada en el fondo a la isla de los feacios, ¿no? Yo creo que, claro, nosotros nos saltamos una parte todavía, porque todavía no hemos pasado por la parte que es como la parte más decidora, ¿no? Yo creo. Pero tenemos la historia de un personaje que usa sus recursos, ¿no es cierto?, de la astucia para engañar a los otros, para salir siempre ganando bienes, incluso bienes materiales, ¿no? Porque claro, hace Circe le pone en el barco, le pone los dos carneros negros, Calipso lo llena con vino, con comida, qué sé yo, siempre se lleva cosas de todos lados, ¿no? Él eh, siempre sale ganando. ¿Mm? Él con o sea, de los lestrigones, creo que ahí no saca nada, ya se me olvidó. Pero de los cíclopes saca cantidades de cabras, ¿no es cierto? De todos lados rapiña algo. No logra rapiñar de los lotófagos, por eso quizás se va tan rápido, ¿no? Porque no hay ganancia alguna ahí, ¿no? Y donde los lestrigones en el fondo va a ganancia, es lo que dice, ¿no? Si podemos encontrar algo ahí, pero se encuentra con un pueblo que, claro, se da cuenta rápidamente de que vienen los piratas y los trata como piratas, finalmente, ¿no? Es un pueblo defendido, que tiene una altura, que son fuertes, que tiran piedra, o sea, tienen un sistema de defensa, en términos así como bien concretos, ¿m? Porque seguramente había mucho pirata tipo Odiseo dando vueltas por ahí, ¿no? Entonces, es interesante en ese sentido eh, ver cómo a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Que todavía no lo vemos, va a comenzar en el fondo este personaje a perder un poco de ese empuje de hacer el engaño, ¿cierto? La astucia para salir con ganancias materiales, como poco a poco se va a ver obligado a usar la astucia solo para poder salvar su pellejo, ¿no? Como única cosa poder salvar su pellejo, es un poco lo que hace en, al llegar a la isla de los Feacios, ¿no? No tiene nada. ¿Qué es lo que pasa ahí? Yo creo que parte de su canto y de contar la historia también tiene que ver con una vuelta atrás en el tiempo, ¿no es cierto?, al tiempo heroico, y está muy contento con que le van a dar regalos, yo creo, ¿no? Él va a volver otra vez, o sea, con todas las cosas que no pudo obtener, que no pudo mantener, digamos, de su salida de Troya, él se va a ir con algunos regalos, indudablemente, a Ítaca. Pero ya con un cambio, me parece a mí, que es el más importante, ¿no? Que es, bueno, que no quiero echar a perder el cuento. Pero, pero la llegada, digamos, el canto 11, que yo creo que es el canto más importante en ese sentido, es señero, es como el punto de inflexión mayor, ¿no? Que hasta ahora nos ha contado todo lo que tiene que ver con el ser heroico, ¿no? O con la idea que tiene, digamos, se tiene del que debe ser lo heroico, ¿no? Ser inteligente, sagaz, salir siempre ganando, ¿no? Pero vamos a ver que dentro de poco va a tener un cambio que es un cambio, no sé si radical, ¿no? Pero un cambio que es un cambio importante y que nos va a hacer pensar, creo yo, que este sujeto
Ulises, ¿no? Que es tenido por un héroe, así como él mismo se presenta, Ulises, del que todo el mundo habla, ¿no es cierto?, en todas partes, por su astucia, él se hace una propaganda tremenda, ¿no? ¿Mm? Yo soy el mejor, no, aquí no vengo a vender, vengo a regalar. ¿Ah? Eh, pasa finalmente como un poco a dejar de sentir eso, ¿no? Lentamente, pero por eso sostengo yo que es un proceso en el que la Odisea nos da cuenta del descubrimiento del individuo, un descubrimiento de un sí mismo, un descubrimiento también un poco de la soledad, ¿no? O sea, porque yo creo, o sea, para mí el cuento tal como lo cuenta, ¿no es cierto? Aquí se lo está contando Alcino en la corte de los Feacios, es una forma de decir, sí, yo valgo la pena, miren lo valioso que yo soy, que yo he sido, ¿no? Esta es mi historia, ¿no? Pero desde un abandono total, o sea, él sigue estando, o sea, si él no convence con su historia, creo yo, o podría pasar que si él no convenciera con su historia a la corte de los Feacios, podrían echarlo con viento fresco, como lo echó Eolo, ¿no? Eolo dijo, mira, ¿sabes qué? No, o sea, no, ya te ayudé, dígame, Janina. Pedro, quería justamente tocar ese punto porque no entendí por qué lo echó con viento fresco, porque primero lo había, bueno, él se llevó una especie de ¿cómo se llama? De caja, no entendí muy bien lo que fuera, como una especie de vasija donde estaban los vientos. Lo abrieron sus compañeros y volvió, digamos, a ellos para pedir que lo volvieran a embarcar. Y lo mandaron, pero como diciendo, ¿qué te has imaginado? Que me pareció bien. Y otra parte, no me acuerdo cómo se llamaba el pueblo, el pueblo donde comían florcitas. ¿Te acuerdas o no? ¿Cómo se Sí, llamaban los los que comían? lotófagos, Los Lotófago. lotófagos. los Sí, que lotófagos. comían florcitas y que tuvo que amarrar a su... También eso lo encontré tan años 60 que comían 60, 70, y después muere ahí esta historia. Él se tiene que llevar a sus amigos amarrados, pero es tan contradictorio porque no me acuerdo si está antes o después de los cíclopes, pero está como, como Antes, por ahí, ¿Mm? antes, ¿no? Sí. Claro, y después vienen los cíclopes, entonces están estos niños que comen florcitas y no se acuerdan de la familia, de dónde venían. Qué interesante, ¿no? Y después están los cíclopes. Eso quería, por favor, que si tú pudieras tomar la vuelta a donde Olo y lo de estos que comían florcita. Yo creo que hay dos cosas que son... Sí, qué bonito. Mira, yo creo que hay dos cosas ahí. ¿Ah? Una tiene que ver, yo partir con el tema de Olo, ¿no? ¿Por qué Olo lo echa? Porque finalmente este personaje es un personaje maldito. O sea, si a ti te ha pasado lo que te ha pasado es porque eres un tipo maldito. O sea, estás maldecido por los dioses. ¿Qué habrás hecho? En el fondo la pregunta es, ¿qué habrás hecho en todo esto para tener este tipo de castigo? Él no le ha contado a nadie, lo guarda muy bien, salvo en el caso de los feacios, pero no le cuenta a Eolo que le ha sacado el ojo a Polifemo. Él sabe que Polifemo es el hijo, ¿no es cierto?, de Poseidón, se lo dice el mismo Polifemo, ¿no? Por lo tanto, y además Polifemo le advierte que va a llamar en auxilio a su padre, ¿no? O sea, le advierte que tiene todas las de perder, o sea, que en el mar va a estar, o sea, agárrate Catalina que vamos a galopear, ¿no? Porque, o sea, cometiste un crimen, un crimen grande contra un hijo de un dios poderosísimo, ¿no? Es uno de los tres más grandes dioses, que se maneja la tierra, ¿no es cierto? Y el océano, ¿no? No es cualquier dios, no. Y él ha osado enfrentarse a eso. Entonces la pregunta, Eolo dice, no tiene otra explicación para que le haya ocurrido lo que le ha ocurrido, es decir, que sus compañeros duden de él,
que abran el saco de los vientos, ¿no es cierto?, que se desaten los vientos, solo le puede haber ocurrido a alguien que está maldecido por los dioses. Alguien que tiene todas las cosas en contra, por algo, alguien que está pagando por algo. Yo creo que eso como primera impresión, ¿no? Con respecto a los lotófagos, yo tengo una visión distinta. ¿Mm? Para mí el tema con los lotófagos es un tema que tiene que ver con ¿será tan importante volver a la Tierra? Es la pregunta que yo creo que se hacen, ¿no? O sea, van, entran a esta Tierra, encuentran droga, alguna droga que los hace olvidarse. Es una zona, además, fíjate que estuve investigando sobre el tema del loto, ¿ah? Y le llaman loto no solo al loto que flota, ¿no es cierto?, en el agua, a la ninfea, ¿no? Sino que se le llama loto también a otras plantas, entre las cuales hay una serie de opiáceas. Entonces, estos sujetos, ¿no es cierto?, que bajan del barco, se encuentran con gente que está como los hashishin, ¿no? Los hashishin, que era una tribu, ¿no es cierto?, afgana, que fumaban hashish como enfermos de la cabeza y en esos rituales asesinaban gente, de ahí, digamos, ¿no?, el asesino, ¿no? Y que se quedan ahí y que hay que sacarlos, o que hay que sacarlos porque no, pero no, yo creo que no quiere sacarlos solo para que vuelvan a la patria, sino porque todavía les son útiles, todavía tiene muchos barcos, todavía no ha perdido barcos. O sea, son todavía 12 navíos que van por ahí, ¿no? O sea, tiene en las bodegas de los barcos, ¿no?, muchos trípodes de oro, muchas piezas de oro, máscaras, anillos, etcétera, ¿no? Y eso él lleva un botín, él está preocupado en un primer inicio de llevar su botín a Ítaca. Es en el camino en que él va perdiendo poco a poco su botín. Lo pierde primero, ¿no es cierto? Lo primero que pierde es con el Cíclope, ¿sí?, porque pierde a compañeros y qué sé yo, ¿no? Después pierde, ¿no es cierto?, con los lestrigones pierde todos los barcos, queda una sola nave, ¿no? Él va perdiendo, él va quedando desnudo, por eso en esa trayectoria él va quedando desnudo y va quedándole poco cada vez que salvar, ¿no? Cada vez le va quedando, está más cerca de que lo único que le quede por salvar sea su propia vida, ¿no? Entonces, ¿para qué ayudar a una persona, Eolo? ¿Para qué va a ayudar a una persona que en realidad no tiene, y en ese sentido creo estar de acuerdo, digamos, y muy patente lo que dicen tanto Mónica como Natalia, ¿no?, que no tienen moral en el fondo? Porque Eolo, de alguna manera, ¿no?, es benevolente, lo acoge, le da y le dice, mira, te voy a ayudar para que los vientos vayan a... ¿Mm? Te doy esto, cuídalo, ten cuidado, pon atención, ¿no? Pero él está inmerso en un universo de piratas, o sea, sus compañeros de ruta son igual de piratas que él, entonces están pensando, chuta, este se dejó, este tiene oro aquí guardado que no quiero convidar, ¿no? Finalmente, sus compañeros no son tan compañeros tampoco, ¿no? Entonces, esa especie como de guirigay de gente, ¿no?, que no son compañeros, que no son, comillas, hermanables, ¿no?, Eh, producen lo que producen, sobre todo por este jefe, que es un jefe que es despiadado. Realmente Ulises es bien despiadado. Lo que ha hecho con Polifemo es... Porque él podría perfectamente habérselas ingeniado de otra manera. Perfectamente. Podría haber emborrachado a Polifemo y haber empezado a gritarle a los otros cíclopes que abrieran la puerta que Polifemo se está muriendo. Ponte tú, ¿no? O sea, pero no. Prefiere ensañarse, ¿no? Se pica, se ensaña, no
su astucia, en el fondo, es producto de una inteligencia utilitaria personal, pero no es no es una inteligencia que vele por el bien del colectivo, finalmente, ¿no? Es inteligente, sin lugar a dudas, es hábil, ¿no? Pero no tiene una inteligencia generosa, a mi entender. Y yo creo que eso es algo de lo que Olo se da cuenta, por decirlo de alguna manera, digamos, ¿no? O sea, cómo, en el fondo, a un renegado de esta manera, de esta calaña, no lo puedo ayudar. Ya te ayudé una vez, cometí un error, ahora me doy cuenta de que cometí un error, ándate. O sea, ándate, no. Yo creo que va por ahí, ¿no? Con los lotófagos, en realidad, yo tiendo a pensar que es una historia que tiene que ver más con una aventura, diría yo, tomada quizás de otros cuentos, ¿no? Y que hace referencia al bien pasar, al perder la noción de la importancia de vivir, ¿no es cierto? Y de dejarse estar, ¿no? Creo que son dos cosas de orden distinto, me parece. No sé, ¿alguien quiere decir algo al respecto? Ya. ¿Qué más? ¿Qué otras dudas han surgido? Andrea, Paulina, Natalia. Sí, a mí me encantó. O sea, como además como Ulises me cae mal de antes, ya como que como me sigue cayendo mal. Pero estos dos cantos así, no sé, como que siento que estamos llegando, bueno, tú igual lo has ido anticipando y tal, pero estamos llegando a una cima, a una cumbre de algo, y es como cada vez más hermoso, cada vez más, lo mismo que decía la Yanina también al principio, como lleno de imágenes, súper estimulante, pero también como, no sé, me falta la palabra, como burbujeante, así lleno de Mm. cosas, de sonidos, de imágenes, de violencia, del cíclope, de que se le lanzan piedrazos, todo es como cada vez más violento también, ¿no? Hay como mucha violencia, como todas estas, porque creo que también usan mucho las imágenes de los vientos, eso es algo que de hecho anoté Mm. al final como para, como las notas de la lectura, porque hay algo que encuentro que es súper precioso, que los vientos tienen nombre y le dan mucha preponderancia a los vientos en la narrativa. El Boreas, el Cirso, se llama el otro, no me El acuerdo, cierzo. el Cierzo, y y como que toda la lectura está rodeada y así como estructurada, como un boom, boom, como unos vendavales que van, que vienen, incluso el propio Ulises también, ¿no? Es como una fuerza así desatada también, que va para allá, que los compañeros lo detienen y le dicen, desgraciado, ya nos expusiste, no, pero vamos, y la fuerza indomable, y desafía todo. Encuentro que está así como ¿Mm? desatado el texto, la historia, las palabras, es como alucinante, me encanta. Solo eso quería decir. Sí, pues es que es un torbellino. Yo creo que, o sea, yo creo Es que un torbellino. el problema central es que es un torbellino, pero empiezan a aparecer señales. A mi entender, empiezan a aparecer señales que son bien importantes, ¿no? Con respecto a un cambio en la mentalidad, que tiene que ver, uno, con lo que decía yo en relación a los pueblos que comen pan, ¿no es cierto? O sea, que ya no, y me parece que es importante el hecho de que los cíclopes son un poco despreciables porque eh, no tienen legisladores y no se juntan en la plaza a debatir, digamos, ¿no? Ujú. Eh, y hay un hecho que a mí siempre me ha llamado la atención, y esto no lo quiero pasar por alto, y es el encuentro de Ulises con Hermes antes de llegar al palacio Antes de de Circe, donde decirse, sí. que aparece como por arte de Birli que habría dicho mi padre, ¿no? Eh, y le da un secreto bien interesante, que es una planta. Es Ujú. decir, su salvación, yo siempre lo he leído así, a lo mejor me equivoco, a lo mejor estoy extrapolando, no sé, pero su salvación está en la tierra.
está enterrada ahí en la tierra. La posibilidad de seguir siendo o mantenerse como ser humano, ¿no? Y no perderse en el universo del ganado porcino, porque, ¿no? Está ahí en esa planta. Natalia Roa. Me quedé pensando en lo que decía mi tocaya. Eh, a propósito de que yo creo que sí, una de las cosas preciosas es esta cantidad de potencias. No solo los vientos, no son los vientos, son los mares, son las pulsiones dando vuelta a todas estas fuerzas emergentes. Y quería relacionarlo, nomás muy cortito, con esto que tú dijiste antes, como em, de este tiempo o de esta sociedad donde no hay todavía asambleas ni leyes, ¿no? O sea, esta época de una cultura no protegida por los límites, ¿no? Porque están como todos dioses y hombres expuestos a esta falta de límites, ¿no? Las transgresiones permanentes, lo que pasa con Eolo, ¿no es cierto? O sea, con el saco de vientos que no se respeta, eh, y la desprotección que eso implica, ¿no? Y en términos sociales, claro, no hay todavía leyes, no hay nada que sea protector, que es justamente lo que no ocurre en ese pequeño episodio donde él le dice, tienes que hacerlo de esta manera, no solamente los pies en la tierra, sino que la protección, no te olvides, hay que hacerlo de esta manera, sí, no te puedes salir de este camino, ¿no? Te refieres a Eh, lo que le dice Hermes, ¿no? claro, porque lo Claro, que hace Ulises es salirse siempre de los caminos, es transgredir siempre todo. claro, claro. Y Eolo, en ese sentido, haciendo un paralelo, Eolo también es alguien que pone límites claros, ¿no? Sí, Que tiene una claro. cuestión súper Los clara, hombres ¿sí? no transgreden, no Claro. transgreden. ¿Mm? El resto, claro, el resto son todas transgresiones, o sea, efectivamente. Pero por eso es importante el caso para mí de Hermes, ¿no? Y es lo que va a pasar más adelante. O sea, eh, ojo que Circe también, en cierto sentido, al terminar al embarcarlo, digamos, ¿no? También le da un cierto camino a seguir. ¿Mm? O sea, Mm. no actúes, le dice. Deja que los vientos te lleven. Va a haber un viento, los cierzos que te van a llevar. Punto. O sea, relaciónate en el fondo con la realidad, con la naturaleza, ¿no? Regresa a la naturaleza. Yo creo que parte interesante del origen de nuestro pensamiento, digamos, el pensamiento griego que nosotros conocemos, el pensamiento clásico, tiene que ver con ese acercamiento a la naturaleza y al entender la naturaleza, que es contrario a este pensamiento omnipotente del héroe, ¿no? Y en ese sentido, Ulises tiene ese pensamiento omnipotente del héroe. Es ahí donde aparece la contradicción. Por eso es contradictorio. Por eso que, como planteaba Sergio al principio, no sabemos quién es Ulises, ¿no? Tiene, tiene estas dos almas que están viviendo en él, ¿no? Por una parte, este impetuoso que no tiene límites, porque la condición del héroe finalmente es no tener límites, sino que ser igual de potente que los dioses, digamos, ¿no? El divino Ulises, el divino Agamenón, el divino, todos son divinos, todos, a todos se les está permitido romper los límites. En el fondo, no tienen límites, su gracia es no tener límites. ¿Mm? Y en eso ha consistido la guerra, ¿no? Chuta, ahí vuelvo a la Ilíada porque es tan interesante eso, ¿no? Porque en Troya los límites son más claros. El pueblo troyano tiene los límites más claros. Sí, Mónica. Sí, yo pensaba que este Ulises, que es rey de Ítaca, del mundo micénico, del mundo educado, refinado, de alguna manera, frente a estos pueblos tan primitivos con los que se encuentran, todos los letrigones, los que comen lotos, los cíclopes, en fin. Y es como si él
perdiera todo esto que debería tener en la mente, piensa uno, pensando de dónde viene, ¿no? Y entonces a mí me hizo pensar en la guerra, ¿ya? En si la guerra cambia tanto a los hombres, que los transforma en seres tan básicos y primitivos como estos salvajes, ¿no? Que habitaban estas tierras por donde él pasea, viaja, conoce. Me hice esa pregunta, en verdad. Si este Ulises posguerra de Troya sería igual al rey de Ítaca que sale a la guerra, en contrapunto con este mundo primitivo, con todos estos seres con el que se va encontrando, excepto la sofisticación de Circe, claro, que ya era muy sofisticada. Es súper buena tu pregunta, pero es una pregunta que no tiene respuesta. Como Sí, lo buena sé. pregunta griega, es una pregunta y queda ahí, digamos, para resolver. Tengo la impresión de que habría sido igual. Y tengo la impresión además que yo creo que hay un error aquí, y es que estos pueblos salvajes, finalmente, son pueblos apacibles. O sea, se crispan cuando ven al enemigo. Claro, es O cierto. sea, finalmente los cíclopes dejan su ganado vaya para allá, para acá, no le hacen mal a nadie. Él tenía su rutina, pues. Claro, Polifemo tenía una rutina claro, doméstica. ¿Sí? exacto. Es verdad eso. Sergio, Sí, no, también otra cosa que pensé, pero no sé bien, es que en estas transgresiones de Ulises, que siempre está metiéndose la pata a los caballos, por así decirlo, o sea, exponiéndose, queriendo saber, hay un afán de saber. O sea, detrás de querer buscar un poco, hay un interés, evidentemente, de llenarse de, qué sé yo, de doblegar los oros, etcétera, pero también llega a lugares que no necesariamente le van a ofrecer todas esas maravillas o que él no sabe necesariamente que va a ser así. Y se encuentra con sorpresas que si él no se hubiera atrevido, nunca jamás habría llegado a conocerlo. Entonces, hay una fuerza también, dentro de las fuerzas que están en juego, yo creo que quizás también hay una fuerza del deseo de saber, de conocer, de entender mejor el mundo que, a pesar que esto es un destino fatal, pero va. O sea, no es solamente un afán digamos, tan como material, por así decirlo. Yo me quedé con la sensación que había algo más. te voy a responder un brevito y te paso la palabra a la Andrea. En ese sentido, yo creo que tienes razón en eso, ¿no? El problema está en que todavía la búsqueda es, por decirlo así, no científica, ¿no? Eh, eh, y creo que tiene que ver, si uno pudiese hacer el paralelo con el paso al que yo hice alguna vez referencia en el modo de entender el lenguaje también, ¿no? O sea, desde el percibir el universo de manera pasiva, ¿no? Y desde el querer buscar lo que el universo es, que es el arrojo, digamos, ¿no es cierto?, la intervención, y muchas veces, como tú me señalas, la intervención que también es un poco bruta, ¿no? Que es un poco torpe, quizás también porque es un arrojo desmedido, ¿no? De querer conocer. Pero eso también da cuenta de alguien que viendo límites no los respeta mucho tampoco, ¿no? Es decir, que todavía no forma una clara conciencia social, si pudiéramos decirlo de esa manera. Creo yo. Andrea. Voy a tratar de hilar como todas las ideas que me surgen de esto. A mí me pasó que no logré, no me cayó tan mal esto, Ulises. Es decir, me pasó que me hizo recordar mucho, vi el documental de David Bowie, él, como lo he visto como 3 veces, y me hizo recordar como cuando decía esto de la personalidad más camaleónica y de respondiendo siempre a elementos del exterior. Entonces, no hay como un tipo de mismicidad, no volverse uno mismo, una identidad, sino que siempre estarse buscando, como siempre estarse exponiendo a situaciones para qué es lo que acontece o qué se reinventa en uno.
Entonces me parece, en ese sentido, cuando lo leía me acordaba de este Bowie, porque yo decía muy Bowie este Ulises, porque precisamente, por ejemplo, él está respondiendo a una pregunta que le hace Alcino al final del canto, digamos, octavo, y cuando quiere preguntarle de sus aventuras, de los duelos, y le dice, o tal vez perdiste un amigo porque lo está enfrentando, que cuente todo este relato para saber por qué lloraba. Entonces, frente a esos cantos. Y es muy interesante que a partir de esa pregunta genera toda esta narrativa, es decir, vuelve a recontar, porque acá está hablando de su historia, es decir, hay un recuento, no es que la esté viviendo ahí, hay un recuento de cómo él la está contando. Y efectivamente cuando la cuenta, yo creo que ahí puede ser algo, porque está diciendo, estos son casi mis pecados, y él no se deja bien parado desde lo que cuenta, porque podría, es decir, podría haberse dejado bien, pensé en esto, sino que él es bien real para contarse. Entonces, ¿cuál es el motor? Porque ¿cuál es el motor de todo lo que ha hecho? Y ahí es interesante, porque cuando se presenta y habla de su historia, soy Ulises, la arteada famosa entre todas las gentes, por mis muchos arribes, pero se va presentando y habla de Ítaca, pero no habla nunca nombra a la familia. Y algo que me parece, porque era el momento, yo pensé, el momento de presentarse, va a hablar, sobre todo porque Alcino le había dicho, es decir, a un hermano, una familia, era el momento que se agarrara de eso para decir, pucha, echo de menos, no habla de Ítaca, son las tierras, pero eso me pareció como elemento, que no hay, es decir, como un silencio que aparece. Y sí empieza a contar todas sus proezas, todos los duelos, los sucesivos duelos que han ocurrido, pero ahí es interesante cuando se enfrenta a, al Polipten, ¿Polifemo? sí, Polifemo. Y claro, dice, desgraciado, ¿por qué excitar más a ese monstruo salvaje? ¿Ya? Y él le responde, oh Cíclope, si alguno tal vez de los hombres mortales te pregunta quién fue el que causó tu horrorosa ceguera, le contestas que Ulises, aquel destructor de ciudades que nació de Laertes y en Itaca tiene sus casas. Entonces, eh, el destructor de ciudades, el destructor del orden, el destructor de toda, como el que como que viene a incomodar cualquier organización que se crea totalitaria, ¿sí? Porque él viene con algo que rompe un orden o social o ese orden que tenían en el lugar. Entonces, me parece que en eso está como que siempre eh, como haciendo a la historia que ocurra algo, como enfrentándose a su propio, como que no, el destino no viene dado, sino que siempre está luchando como que aparezca y acontezca otra cosa, no lo predeterminado. Entonces, y esa fue mi bola que me fui con Ulises, con esto de Ulises Bowie. ¿Cuánto es así en lo que aparece? Porque, ¿por qué presentarse como un destructor además de ciudades? Eso, bueno, yo creo que eso tiene relación precisamente con el periodo heroico, ¿no? Con la idea de lo heroico. Es decir, porque, bueno, la Odisea comienza así, ¿no? Háblame, musa, de aquel hombre, ¿cierto? Venció el fuerte de Troya y se perdió en el mar tantos años, etcétera, etcétera. Porque es parte, o sea, los héroes micénicos en general son quienes conquistan ciudades, porque son un pueblo como de rapiñero en el fondo, ¿no? Un pueblo que invade, un pueblo pirata, piratas de tierra, ¿no? Que van, saquean, que es más o menos común, digamos, ¿no? Eh, y eso es un valor, pero que no es un valor para los feacios, ¿no? Es interesante eso porque los feacios hacen comercio. Mm. Los feacios son bien, y él se lo está contando a los feacios, ¿no? Yo siento que, claro, él trata de dar cuenta en esto, como tú dices, ¿no es cierto?, de sus pecados, pero
pero no convence de que, porque en ninguna parte del relato dice, pucha, la embarré. En ninguna parte reconoce sus errores, ¿no? Y eso yo creo que es importante. O sea, él todavía está defendiendo la postura del héroe en eso. ¿No? Él va a empezar a dejar de defender la postura del héroe finalmente cuando ya empieza a dejar de tener sus naves. Porque después de los cíclopes, todavía están los cíclopes, ¿no es cierto? Después vienen los lestrigones y ahí ya no le va tan bien, ¿no? Ahí pierde mucho. Y después va a seguir perdiendo. O sea, cuando llega donde Circe, en realidad llega con bastante menos, ¿no es cierto? Cuando sale de donde Circe, sale con por lo menos uno menos, que nos cuenta ahí, ¿no? O sea, va perdiendo gente. Janina. Estás en silencio. Sí, sí, perdón. Eh, eh, Pedro, tú hablas de él como héroe en este momento. Mi sensación es que es como una actitud de adolescente. Sí. Es como un enfant terrible, como dicen los franceses, como ¿Mm? o si fuera Es, la mamá de Ulises, sería terrible como hijo. O sea, porque se mete en un problema tras otro. eh, Entonces mi idea de héroe es como diferente. Por eso quería solamente hacer esa sí. precisación. O sea, yo lo veo como adolescente. No, sí, lo que pasa es que en realidad cuando yo digo héroe, me refiero al concepto de héroe más bien micénico, ¿no? En el sentido que lo que se entendía como valor humano era precisamente gente que tenía ese arrojo, ¿no? Como, o sea, como París que llega y se roba a la mujer de Menelao, digamos, ¿no? Y le importa un pepino y se va y arma la guerra. O sea, actitudes que son de del empuje adolescente que no piensa, digamos, ¿no? Y que hace cualquier barrabasada, pero eso se entiende como un acto de arrojo, un acto osado. ¿Ah? El héroe en realidad es aquel que acomete como Ares, ojo, el dios Ares es un dios de la guerra, es un dios violento, pero absolutamente irreflexivo. O sea, se lanza nomás, se lanza. ¿No? Eso es la idea un poco de héroe con la que, a la que me refiero, ¿no? No es que yo considere que él sea en sí un héroe. ¿Mm? Mal que mal a él se le debe la entrada a Troya con el caballo. Claro. O sea, él inventó la entrada a Troya, ¿no es También cierto? es el destructor de ciudades, pero ahí entró de una manera horrenda. Claro. Él entra, o sea, por alguna razón, lo conversamos con Natalia, por alguna razón, Eurípides lo odia como lo odia, porque lo odia a La Ulises, ¿no? inmoralidad pura. ¿Mm? Lo desprecia, diría yo. Lo desprecia, claro, por su inmoralidad. Lo desprecia y lo trata pésimo, o sea, lo deja a la altura del unto, ¿no? Realmente. O sea, dígame, Sergio. Oye, otra cosa que llama la línea como de esta relación que tiene Ulises con sus hombres, Mm. que lo que expone, etcétera, en realidad no aparecen los nombres de sus guerreros. ¿Quiénes son esos hombres? ¿Cómo se llama? La tropa nomás. Es la Claro, y en tropa ese anónima. sentido es como tan marcada claro, él es el centro, o sea, Nadie. él dispone, pero los otros son una especie de anónimos, no hay una que es tan distinto, creo que en el templo de Menelao, en el palacio de Menelao, que todos los sirvientes tenían un nombre y los describe con los nombres, venía no sé cuánta y le ponía Exacto. no sé qué, y el otro venía y el esclavo no sé cuánto. Acá todos estos compañeros de Ulises son compañeros hasta cierto punto, porque no los identifican. Son compañeros porque están en la compañía, pero no porque se compartan el pan, digamos, ¿no? Eh, o comparten el pan de manera obligada. Sí, pues son dos personajes que aparecen claramente con nombre. Uno es Euríloco, que ocurre que es su cuñado, ¿sí? Y que es considerado por todos como un cobarde en realidad, ¿no? Precisamente porque pone el freno, ¿no? O sea, porque es
es el más sensato a la hora de ir donde Circe. Le dice, oye, mejor nos quedamos acá, veamos. Y el otro, y este es lo más interesante, es que al final de nuestro canto 10º nos anuncia y nos cuenta que hay un compañero que no era muy hábil en la guerra, ni muy hábil en todo, que se fue a dormir borracho a la azotea y se cayó, el Pénor de nombre. Ahí sabemos el nombre del Pénor, que en realidad tiene nombre y se acuerda de su nombre porque se cayó del techo y se quebró se destungó, como decían en el campo. Bonito. El golpe del conejo. Sí, claro. Es que yo soy de campo, perdón. Entonces, bueno, estamos como medio preparados ya para entrar al canto 11, ¿ah? Que el canto 11 y el canto 12. Yo creo que el canto 11 es quizás para mí el más importante de todo. El del Hades. ¿Sí? Sí, descenso. El descenso al Hades, El porque descenso. el encuentro con la muerte en realidad es súper decidor y hay que ponerle harta atención. Mm. Hay que ponerle harta atención. Yo quería, sin embargo, decirles una cosa distinta, nada que ver. A mí me gustaría, nuestros encuentros terminan el día 13 de julio, o sea, tenemos todavía un tiempo. Me gustaría que pudiéramos entre medio tener alguna sesión presencial. ¿Hay alguien ¡Ay, que no sí! pueda? ¿Tú, Andrea, tú Me, vives en Valparaíso? Sí, me estoy. encanta. Sí, Ah, claro. Pero la harían, es decir, sería el mismo horario de jueves. sí, piénsenlo, denle una vuelta. Denle una vuelta, me gustaría que nos juntáramos, que A nos mí viéramos. me encantaría. Sí, que nos viéramos. Sí, ¿Mm? no en el Hades. No en el Hades, por Porfa, supuesto. ofrezco mi ¿Ah? casa encantada. Vivo en Ñuñoa por si La quieren, creo que es broma. algo central. Así que ofrezco mi casa feliz. Sí, súper. Ay, Denle una vuelta. Y puede ser sábado, domingo también, para que se organicen. Yo estoy disponible. Es una vida social intensísima. Si Tal te vez una tengo, tarde, fin de semana puede ser más sencillo, ¿no? Cuando Para los que quieran. tendrían que venir a Santiago, no sé. veámoslo, démosle una vuelta. ¿Ya? porque además va a ser entre medio. Tú ¿Cómo? dijiste que eran, es decir, Sesión antes de presencial. julio, digamos, presencial. Sí, Pero ojalá, porque igual me gustaría que nos viéramos en la última sí, sesión. ¿Mm? De todas maneras, o sea, hay que hacerlo. O sea, sí, esto no es solo Zoom. ¿Mm? El Zoom es sí. Yo, y ahí les comento, tengo mayor flexibilidad, pero el tema depende de los viernes. Hay veces que hay viernes más complicados, por ejemplo mañana, pero después el otro viernes más posible. Entonces ahí podría jueves. Veámoslo Andrea, bien. yo ¿Ya? te hago un certificado psiquiátrico para que falte. Todos. Una lista. Oye, Es justificativo. A todo un perfecto para todos, por justificativo. Justificativo, favor, por igual. ¿Ah? Múltiples justificativo. justificaciones. Síndrome de No te difícil. preocupes, no te preocupes, vas a poder venir sin problema. Perfecto. Quedó retenido en decirse, no puede asistir mañana. Exacto, Por abrir la exacto, corcha exacto. de Olo, el pupilo no puede asistir mañana. Se le Claro. olvidó, Van se a le encerrar a olvidó. todos. Por tu culpa van a quedar todos hospitalizados. Gracias. Así que nada, pues bueno, veremos con calma el capítulo 11 y el capítulo 12. Y Ok. nos vamos a preparar para la parte que no es la más simpática, pero vamos a pasar, que tiene su encanto, sin embargo. Y va a dar para mucho Precioso, que el hablar. Hades, precioso. No, el Hades es precioso. Digo, hablo más adelante. En el Hades estamos en realidad en la mitad. O sea, Mm, porque son 24 cantos. sí, po. Vamos. Ya, Por eso nos juntamos en la mitad. Claro, claro. esa es la idea. Sí. ¿Mm? Bravo.
Claro. O sea, si no podemos este jueves, el siguiente, veamos, pero me gustaría que fuera por ahí. ¿Ya? Y para Ay, verla, no, disculpen, perdón, el jueves de la otra al de arriba, el jueves 1 de junio, voy a estar en La Serena, por favor, no, en mi propia Ítaca. y va a estar tú eres serenense, Sí, soy serenense y voy a estar allá, así que de la ojalá que tierra. no sea en mi propia Oye, tierra pero si alguien es prometida. mejor, si alguien es mejor para la tecnología, no me ofrezco porque yo soy una bestia tecnológica, pero si alguien sabe hacer esas como encuestitas, que se puede hacer en Ah, YouTube, ya, para la fecha que todos, o sea, que pueda, ojalá todos, ya, o al menos la vale, mayoría. ¿Alguien lo sabe hacer? No. no. Para... Tiro la Bueno, idea. vamos a preguntarle a Google, vamos a preguntarle a Google Claro. Ya, cómo se ya, no hace. importa. Lo hacemos así. Paulina no ha dicho nada, pues esto tiene cara de que sabe. No, no tengo idea. Solo he participado marcando alguna preferencia, pero nunca lo he hecho. Ya lo que la Ya, Carol, ¿cómo? A pedir a la ya. Carol que se hace. Qué risa. Qué Bueno, risa. queridos amigos, nos vemos el jueves de todas maneras. ¿Ya? Gracias, Ya, profe. Ha pues, sido una lección perfecto. Gracias, maravillosa. Pedro. Hasta Que estén muy luego. bien, un abrazo grande a todos. Gracias. A Chao, todos. gracias a todos. Chao. Chao. Bien, Gracias. Chao, chao. 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 Chao, Gracias, Pedro, gracias. De nada. chao. Chao. Gracias.